Muy buenos días. El día de hoy presentaremos una participación conjunta en la cual nuestro tema se basa en el noticiero. Empezaré hablando por los temas más comentados las últimas semanas y que son de importancia nacional, lo cual involucra jóvenes, adultos y si pensamos en un futuro no muy lejano, niños también. Comenzaré hablando sobre la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, a pesar de que ya bastante gente está informada de ello. Aclararé un poco el tema. El Pleno del Parlamento declaró la permanente incapacidad moral del mandatario en el juicio político abierto contra él este 9 de noviembre del 2020, que se produce unos meses antes de las elecciones generales del país. La llamada moción de vacancia salió adelante con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando así el número de apoyos exigidos por la Constitución Política del Perú, es decir, 87 de 130 diputados. La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua y aquellos supuestos audios en donde se le evidenciaría las supuestas mentiras respecto a conocidos en el ámbito político. El señor Martín Vizcarra defendió en todo momento su inocencia y antes y después de la votación del Congreso asegurando que no existe prueba flagrancia de un delito. En su momento, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, minimizó la moción de vacancia y dijo confiar que el Parlamento primará la cordura y señaló que lo único que no aceptamos es que entre los argumentos que pone la moción de vacancia es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes. También acusó a algunos partidos políticos de querer afectar las elecciones generales del 2021. Por otro lado, parte de los congresistas del Frente Amplio, concretamente los congresistas Mirta Vázquez y Rocío Silva Santibán, expresaron que no responderían a esta moción de vacancia y emitieron un pronunciamiento en el que decían que no podemos ni queremos dejar de anteponer la vida, y sobre todo la vida ante el riesgo de un comienzo de cero para cambiar estrategias sanitarias que podrían producir más y más muertes. Esto refiriéndose a la ya conocida crisis sanitaria que estamos viviendo no solamente nacional, sino también mundialmente. Los partidos que en su mayoría marcaron a favor de la vacancia presidencial fueron Acción Popular, Alianza por el Progreso, Frente Popular Agrícola del Perú, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos por el Progreso y el Partido Democrático Somos Perú. Doy mi pase a mi compañera Pamela. Ahora hablaremos acerca de lo acontecido durante la toma en mando de Merino y las protestas realizadas en contra de este acto. Todo esto inicia después de la vacancia realizada en contra de Martín Vizcarra, el expresidente de nuestra República. Alguien debía asumir el cargo, esto con el fin de que no exista un vacío en el poder, y el Congreso de la República coloca a Manuel Merino, quien era el actual presidente del Congreso, y como indica nuestra Constitución, este sería el siguiente en asumir el mando tras la vacancia de Vizcarra. Pero cuando todo esto sucede, muchos peruanos levantaron su voz de protesta, salieron a las calles a exigir la renuncia de este personaje tan polémico. ¿Por qué? Porque no se sentían identificados, representados con una persona que ni siquiera tenía estudios universitarios. Aparte de esto, también se creía que era una jugada del Congreso para quedarse más tiempo en estos cargos públicos, con el fin de no irse a la cárcel por todas las denuncias que tenían en proceso, abiertos. Acá cabe aclarar que la gente no salía a las calles simplemente a exigir la renuncia de Merino. Esto fue más que nada la gota que colmó el vaso, ya que la razón de estas protestas era por todos los actos de corrupción que se habían venido dando a lo largo de los últimos años en la historia de nuestro país. Por ejemplo, las jugadas del Congreso, los actos de corrupción dados meses anteriores, desde Vizcarra, Odebrecht, el Club de los Constructores, la Constitución Política de nuestro país que apaña a los congresistas, y a esto se le sumó el sueldo vitalicio que reciben los expresidentes. Por ejemplo, Manuel Merino, por solo 5 días en el mandato va a recibir un sueldo vitalicio. Aparte de esto, la inmunidad parlamentaria y muchas otras cosas más que fueron acumulándose y acumulándose, desatando las protestas del pueblo, y estas marchas llevaron por nombre la generación del Bicentenario. Durante estos 5 días de gobierno, ¿cuál fue la agenda que tuvo Manuel Merino? Primero planteó cambiar la autorización para que la SUNEDU no pueda aprobar, denegar o suspender la licencia de alguna universidad. Acá cabe aclarar que la SUNEDU es un ente que regula, supervisa y fiscaliza la calidad de educación que se brinda en estos centros de educación superior.
Aparte de esto, se entregó la concesión por 20 años a una empresa de comunicaciones llamada Pangeaco SAC, la cual es una empresa perteneciente a Telefónica, quien debe más de 360 millones a nuestro país. Y finalmente Merino firmó la ley 31068, en la cual se permitía el retiro de hasta 4 UITs en las AFPs. Y mientras todo esto pasaba, las protestas no paraban, y menos la represión policial, hasta que policías asesinaron a 2 jóvenes que ejercían su derecho a protestar. Y recién con la muerte de estos 2 inocentes, Merino renuncia al cargo de presidente, y junto con él, a la par, su gabinete y la mesa directiva. Y acá termina el gobierno de Manuel Merino, muy corto y muy trágico, para solo 5 días. Y después de estos acontecimientos tan tristes, se llevaron a cabo elecciones para escoger la nueva mesa directiva, donde ganó la lista de Francisco Sagasti, quien sería el nuevo presidente del Congreso y posteriormente pasaría a tomar la presidencia de nuestro país. Y así es como inicia el gobierno de transición de Francisco Sagasti. Una de las últimas noticias es la reciente toma del poder del ingeniero industrial Francisco Sagasti, que juró el pasado martes como nuevo presidente del Perú, con el desafío de por fin poner un fin a la crisis política que sacude a nuestro país y conducirlo a las próximas elecciones de abril de 2021. Con el apoyo de los indignados ciudadanos que hicieron caer a su efímero antecesor. El ingeniero académico de 76 años fue juramentado en una sesión plenaria del Congreso, programada para las 16 horas del tiempo local. No es un momento de celebración, tenemos demasiados problemas y tragedias y dificultades. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo, declaró Sagasti, tras ser elegido como nuevo jefe del Congreso, que al final desembocaría en su elección al ser el único candidato, así convirtiéndose automáticamente en el nuevo presidente del Perú. El tercero que ocupará el cargo en estos últimos 8 días, lo cual es un reflejo de la debilidad institucional de nuestro país. Es una muy buena elección la de Francisco Sagasti como presidente, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodríguez. Su elección ayuda a construir un momento de estabilidad política y económica, tiene buenas perspectivas, agregó. La crisis fue desatada el 9 de noviembre por el propio Congreso, cuando destituyó a juicio político relámpago al popular mandatario Martín Vizcarra, bajo cargos de una presunta corrupción cuando era gobernador en 2014. Esta denuncia es ahora investigada por la Fiscalía y la justicia prohibió al exmandatario salir del Perú por 18 meses. Al día siguiente tomó riendas del país el jefe del Parlamento, Manuel Merino, que también era de centro derecha, al igual que Martín Vizcarra, pero miles de indignados ciudadanos, principalmente jóvenes, salieron a la calle a protestar y lo tildaron como un golpe de Estado. Las protestas se prolongaron hasta hace 5 días. Fueron violentamente reprimidas por la policía, con saldo de 2 muertos y más de un centenar de heridos. La bancada del Partido Morado de Sagasti fue la única que votó en bloque a contra de la destitución de Vizcarra, lo que allanó su camino a la cabeza del nuevo gobierno de transición, que debe dirigir el país hasta el 28 de julio de 2021. Las elecciones presidenciales y legislativas estarán convocadas para el próximo 11 de abril. Pero aquí nos preguntamos, ¿por qué la gente no reacciona igual con Sagasti que con Merino? ¿Será por los cargos que mantiene? ¿Será por los estudios que cada uno tiene, por lo que cada uno precede? ¿O será por simplemente un pueblo que no está contento con nada? Buenos días con todos ustedes, mi nombre es Fabián Jesús Picaño Núñez y les voy a hablar sobre las consecuencias de las protestas que se vinieron aconteciendo estos últimos días para el Perú. Se reportaron en ese momento trágico para todo el Perú 2 muertos y 41 desaparecidos. Durante la primera gran marcha nacional se reportaron heridos entre los manifestantes y algunos periodistas que fueron alcanzados por los perdigones que fueron lanzados por la Policía Nacional. También fueron detectados efectivos del grupo Terna infiltrados durante las manifestaciones. El Instituto de la Prensa y Sociedad denunció que al menos 3 periodistas fueron heridos durante estas manifestaciones por la Policía Nacional del Perú. Tras el fallecimiento de los 2 protestantes jóvenes, hablamos de Brian Pintado e Inti Sotelo, se reportó que ambos habían sido asesinados por la Policía Nacional del Perú, habiendo recibido perdigones de plomo en sus cuerpos. Varios de los heridos
resultaron con lesiones graves en sus cuerpos debido a que los ataques que fueron con perdigones. Uno de los desaparecidos que fue ubicado reportó que habría sido secuestrado 3 días sin comer por el grupo Terna, según el informe de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, que lamentablemente en estos días, en esta coyuntura que estamos pasando el Perú, ha habido diferentes problemas y la Policía Nacional del Perú ha estado usando la fuerza de su fuerza mayor, pero también debemos defender a la policía y a los que no lo provocan. De esta manera comenzamos el bloque deportivo. Un 2020 para el olvido. Argentina derrotó esta semana por 2-0 a Perú por la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Nacional de Lima. Con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez, la albiceleste se impuso de visitante y sumó 3 unidades que le permiten estar segundo en la tabla de posiciones con 10 puntos. La blanquirroja sorprendió con 4 movimientos en la pizarra de Ricardo Gareca con relación al partido de Santiago contra Chile. Aldo Corso ocupó la banda derecha por Luis Advíncula. Anderson Santamaría, pese al perfil, reemplazó a Miguel Araujo. Cristian Cueva dijo presente con la 10 y Gianluca Lapadula reemplazó a Raúl Ruiz Díaz. Es decir, el Tigre pasó del 4-3-3 a su clásico 4-2-3-1. Y cuando parecía que con Carrillo, Cueva y Flores podría regresar a aquella versión que nos llevó a Rusia 2018 o que el año pasado nos colocó en la final de la Copa América, la bicolor ciertamente no se encontró. En intensidad tampoco se acercó a lo que reflejó frente a Brasil. Por ejemplo, porque más allá de la derrota ante el Scratch por 4-2 esa noche de octubre, uno se quedó con la sensación de que el equipo podía levantarse. Sin embargo, eso no se dio este martes en el Estadio Nacional. Hay doble preocupación por los rendimientos individuales y sobre todo por solo registrar un punto de 12 en disputa. Estamos penúltimos, solo superamos a Bolivia. Argentina pisó el acelerador y en los 30 primeros minutos sentenció el partido. Nicolás González apareció a los 17 minutos y Lautaro Martínez hizo lo propio a los 28. ¿Pudo ser peor? Claro que sí, pero para nuestra suerte estuvo atento y para salvarnos el pulpo Pedro Galese. Con este resultado, el presente del cuadro de Lionel Scaloni es el siguiente. Marcha segundo con 10 unidades. Lionel Messi describe el porqué de este buen momento. Me siento bien para seguir viniendo con este grupo. Estamos encontrando la idea nuevamente. Siempre trato de dar el máximo. Hicimos un gran inicio del partido y llegaron los goles. ¿Qué se viene? En marzo, en la doble fecha, Argentina será anfitrión de Uruguay y luego visitará a Brasil. Perú, en cambio, irá a La Paz para enfrentar a Bolivia y recibirá a Venezuela en Lima. Entre tanto, el estratega argentino no se mostró conforme con el resultado obtenido en el Estadio Nacional de Lima. Hemos retrocedido respecto a lo que podemos dar. Llevamos 6 años frente a la selección y estar en una nueva situación así no era algo que tuviésemos planificado, sostuvo Ricardo Gareca. Ahora le doy el pase a la bellísima Claudia Lázaro con los espectáculos. Adelante, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por el pase, Sebastián. Y muy bien, a pesar de la situación que hemos estado pasando como ciudadana, quiero decirles que realmente no podemos ser ajenos y hacer como si nada pasara. Señores, estamos a puertas de un bicentenario y eso nos invita a concluir que el cambio de un país lo hacemos todos, no solo uno, todos. Ahora sí, a lo nuestro. Les cuento que nuestra farándula peruana se estuvo pronunciando y participando ante las diversas marchas y protestas que se han estado dando en nuestro país en estas últimas semanas. ¿Como quiénes? El gran Gianmarco, la guapa y siempre regia Daniela Dancur,
entre otros artistas y faranduleros que no solo ofrecieron sus redes para apoyar al pueblo peruano, sino también algunos de ellos participaron en las marchas pacíficas con los respectivos protocolos de seguridad, obviamente, pero también bien camuflados. Así como también hemos visto a otros personajes como la señora Magali Medina, quien se pronunció a través de su Instagram por un video indicando que no usaría sus redes para nada relacionado a las marchas o a la política. Lamentable, pero tampoco compartía información sobre estos chicos que estuvieron desaparecidos. Fue muy criticado y además se bajaron las cuentas de Twitter e Instagram de Beto Ortiz, quien lamentablemente tampoco apoyó y usó hasta términos despectivos a todos estos chicos que salieron a las calles a protestar. Lamentable realmente, pero es así como les contamos todo lo que está pasando en nuestra farándula Lorcha en estas últimas semanas. Y bueno, me despido y esperemos que todo empiece a mejorar ahora que ya tenemos presidente. Hasta la próxima y por favor no bajemos la guardia ante la COVID-19.